esta ampliación, de esta reiteración más bien de las medidas cautelares que ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a favor de Fernando Villavicencio y de Clever Jiménez. Clever Jiménez debía estar esta mañana aquí, lamenta mucho no estar, se dañó su vehículo y ya no alcanzó a llegar a la ciudad de Quito. Pero nos acompaña Fernando Villavicencio, que es una de las víctimas, de los beneficiarios de estas medidas cautelares, y Fernando pues va a exponer su punto de vista alrededor de este escrito que ha presentado la Comisión Interamericana al Estado ecuatoriano, pidiéndole además información sobre la aplicación de las cautelares expedidas a principios de este año. Recordemos que todo esto se da en el marco de este juicio, de este nuevo juicio que ha iniciado la Presidencia de la República en contra de Fernando Villavicencio y Clever Jiménez. Nos acompaña también en esta mesa Mauricio Alarcón, quien es el abogado que representa a Clever Jiménez ante la Comisión Interamericana como parte de UNAMEDOS. Fernando. Una vez más, para los ecuatorianos es importante reconocer que la justicia internacional está pendiente de nosotros, que existe el respeto al derecho a nivel internacional, aunque aquí en Ecuador hay un constante atropello. Como había mencionado la semana anterior, somos víctimas de un doble acoso judicial. El primero relacionado con un juicio formulado por el presidente Rafael Correa a través de su abogado Policarpo Ochoa para declararme insolvente, aunque ya en la providencia del juez se me declara insolvente y se aplican medidas que vulneran mis derechos y la seguridad económica de mi familia y personal. Ustedes conocen cuál es el contenido de esa acusación del presidente Correa. Inmediatamente el mismo gobierno, el presidente Correa y su secretario ejecutivo reactivan, en este caso formulan cargos a través del fiscal general en mi contra sobre un supuesto delito de difusión ilegal de información reservada de la Presidencia de la República. Esta vez ya no con la acusación de hackeo, que fue el origen de esta acusación que condujo a un allanamiento violento a mi casa en diciembre del año 2013 y el allanamiento a las oficinas de Clever Jiménez y mía en la Asamblea Nacional. Con estos hechos de fondo, presentamos estos elementos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la semana anterior y solicitamos se haga conocer al Estado si nosotros seguimos gozando de las medidas cautelares que fueron emitidas por la CID en marzo del año 2014 y que pidieron la suspensión de la sentencia integral. La sentencia de la Corte Nacional de Justicia ratificada en casación de marzo del año 2014 fue la prisión de 18 meses, el pago de una indemnización de $140.000 y la disculpa pública del presidente de la República. Era una sola la sentencia y la resolución de la Comisión Interamericana exigió y pidió al gobierno de Ecuador y a la Corte de Justicia, mejor dicho, suspenda íntegramente esta sentencia. El gobierno no acató, la Corte de Justicia tampoco acató la decisión de la Comisión Interamericana y por el contrario lanzó una persecución policial brutal en nuestra contra que nos condujo, en el caso de Clever y mío, de los tres, a pedir protección al pueblo indígena de Sarayaku y a vivir prácticamente un año en la clandestinidad. Luego Carlos Figueroa fue apresado. Una vez que como quedó confirmado, hackearon su correo electrónico. Eso sí se ha probado, que por operación de la compañía Hacking Team, lo probó la agencia AP, hackearon el correo de Carlos Figueroa y lograron ubicarlo donde estaba cuando él salió a visitar a su madre que estaba falleciendo con cáncer terminal. En esas condiciones dolorosas para él, lo apresaron y él estuvo 6 meses en prisión y no pudo ver a su madre en prisión. Es decir, la situación es muy grave y muy dolorosa en contra de nuestros derechos, no solo personales, sino de las familias. Y
Lo que acaba de hacer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es decirle una vez más al Estado ecuatoriano que es ilegal, que es injusto, que están vulnerando nuestros derechos el momento en que el presidente Correa pretende insistir con el cobro, con la aplicación de una sentencia que fue solicitada, se deje sin efecto. Porque el cobro de los $140.000 que hoy exige vía juicio de insolvencia es parte de la misma sentencia del año 2014. Y también hemos hecho conocer a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que esta nueva acción iniciada en contra de Cleber Jiménez y Fernando Villavicencio, en el caso particular de Fernando Villavicencio, es una acción que atenta principalmente contra mi condición de periodista. Eso queda expuesto claramente cuando luego de mis denuncias y de las denuncias publicadas por el portal Focus, se ha revelado uno de los mayores casos de corrupción en la industria petrolera de este país, que tiene hoy en prisión al menos a 3 ciudadanos, uno de ellos la principal autoridad de Petroecuador, Alex Bravo, y a los principales accionistas de la empresa Oil Services and Solutions, vinculado a mega negocios de corrupción. Y el día de hoy, el secretario jurídico de la presidencia en Ecuavisa acaba de señalar, yo les invito a que lean el portal Focus de mayo del año 2016, una denuncia contra la compañía Worley Parsons, la fiscalizadora de Esmeraldas y Refinería del Pacífico, donde Focus denuncia que la tercerizadora de esta compañía es la compañía Azul, Tecna Azul, de propiedad del señor William Wallace Willis Cooper y su esposa Mónica Hernández, asesora principal del presidente Rafael Correa en el tema de familia, del plan familia. Y el día de hoy, el secretario jurídico de la presidencia da la razón una vez más a Focus y a una publicación del diario El Comercio de Focus que señala, sobre la base de documentos de la unidad de análisis financiero, de la existencia de transferencias bancarias de $2.8 millones de la compañía Tecna Azul a la compañía Gilbra de Panamá, de propiedad de Alex Bravo. Esto es un delito gravísimo y hoy, imagínense, después de 2-3 meses que Focus lo reveló, el señor secretario jurídico de la presidencia, que es quien me acusa, dice que los señores han fugado del país. ¿Cómo es posible que fuguen del país los responsables de la corrupción y se persiga y se pida orden de captura, orden de prisión por parte del señor fiscal general que debió impedir la fuga del país del señor William Wallace Willis Cooper y de toda la administración de la empresa Azul y de Worley Parsons? Es decir, lo que se está haciendo es persiguiendo, queda como un hecho evidente que hay una persecución al portal Focus y a todos aquellos periodistas que estamos directamente revelando casos de corrupción. Yo exijo y le pido al gobierno de Correa y le pido al presidente de la Corte Nacional de Justicia, tiene la obligación de acatar esta resolución ratificada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y mucho más cuando el señor canciller, horas antes, saludó y felicitó al nuevo secretario de la CIDH. Es decir, uno tiene que ser íntegro. El presidente de la Corte, el juez Edwin Ceballos, la Fiscalía del Estado y todos los operadores de justicia tienen que acatar este pronunciamiento. Tanto es un grave deterioro del Estado de Derecho en el país que va a conducir en un futuro inmediato, no muy largo, a sendos juicios internacionales en contra del Estado y obviamente a los juicios de repetición que tendrán que pagar los operadores de justicia que han actuado contra derecho y en este caso mis acusadores, que son el presidente Correa y el secretario jurídico de la presidencia. Yo quisiera que sobre el tema jurídico, pues yo a veces puedo equivocarme, ¿no? Mejor me juicio por eso, que sea Mauricio quien ayude. Muchas gracias, buen día a todos. Definitivamente creo que ya de tantas líderes judiciales, Fernando va a terminar siendo más abogado que los que estudiamos específicamente para ellos. Simplemente ratificar lo que ya ha manifestado. En marzo del año 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de los señores Cleber Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, emplazando al Estado ecuatoriano a suspender los efectos de la sentencia que fue dictada el 14 de enero del 2014 hasta que el caso, que ya se encuentra en trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos,
sea resuelto en cuanto al fondo. Fernando hace un momento mencionaba algo que es fundamental. Ya hay un proceso pendiente en contra del Estado ecuatoriano por la vulneración de derechos fundamentales de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Ya se han cruzado las respectivas comunicaciones con los representantes del gobierno de Ecuador y este caso está actualmente pendiendo únicamente de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estamos poco más de 2 años y ya el Estado ecuatoriano ha presentado sus observaciones, sus comentarios, que han sido oportuna y debidamente respondidos por quienes ejercemos la defensa internacional de las 3 personas mencionadas. El hecho de que la Comisión Interamericana ratifique la plena vigencia de las medidas cautelares no hace sino ratificar, valga la redundancia, la situación de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño que se ocasiona contra estas 3 personas. Está diciendo que los 3 elementos que originaron las medidas cautelares hace poco más de 2 años se mantienen plenamente vigentes y que afectan no solo los derechos de las personas involucradas, sino los derechos en sí, potencialmente, de todos los ecuatorianos, principalmente el derecho fundamental a la libertad de expresión. Y quizá lo más importante de esta resolución de la que hemos sido notificados el día viernes 19 de agosto, que el Estado tiene un término de 10 días que se vence el día 2 de septiembre para informar a la Comisión Interamericana respecto del cumplimiento, respecto de las acciones que ha implementado para garantizar estas medidas cautelares que hubieran sido otorgadas a favor de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa. Vamos a estar muy atentos de lo que conteste el Estado ecuatoriano. Hemos visto durante estos 2 años y medio prácticamente la actitud de las autoridades estatales y pues como ya ha dicho Fernando, basta revisar la carta que fue enviada por el canciller Guillaume Long felicitando al nuevo secretario ejecutivo de la CIDH para que, tomando las palabras del canciller, efectivamente Ecuador demuestre su compromiso con los derechos fundamentales de sus ciudadanos y asuma los compromisos que constan en los instrumentos internacionales respectivos que han sido firmados y ratificados por el gobierno y el Estado de Ecuador oportunamente. ¿La responsabilidad es solamente estatal o también recae finalmente sobre las autoridades que han ejercido, jueces, fiscales y tal vez personajes del gobierno? Siempre hay una responsabilidad estatal superior que termina derivándose en responsabilidades específicas de los funcionarios que estuvieron involucrados en la violación de derechos. Una vez que este proceso sea resuelto por la Corte Interamericana y se determine la responsabilidad del Estado de Ecuador respecto de la vulneración de derechos fundamentales de Clever Jiménez, Fernando Villavicencio y Carlos Figueroa, se realizarán las acciones de repetición contra todos aquellos funcionarios que de una u otra manera han estado involucrados en la vulneración de libertades de estas personas. La compañera Guadalupe. Buenos días, compañeros. Realmente en estos momentos la Unión Nacional de Periodistas tiene el deber, la obligación de respaldar a todos nuestros compañeros periodistas que, como Fernando Villavicencio, están sufriendo el acoso del gobierno. Esto es evidentemente una política generalizada. Ya ustedes la están viendo, no solamente el caso de nuestros compañeros. Hoy tengo que realizar una nueva denuncia iniciada específicamente por el mismo persecutor legal de Fernando Villavicencio, que es el señor doctor Caupolicán Ochoa, quien ha iniciado un juicio penal a un compañero periodista de la SUAY por un hecho similar de haber denunciado mediante compartir un reportaje de la agencia Vertical News, Vértice News, en la que se señala la ruta que ustedes ya han visto ese reportaje, la ruta criminal del oro ecuatoriano. Precisamente el señor Caupolicán Ochoa parece haberse especializado en la persecución al periodismo ecuatoriano. Lo está mostrando ampliamente en el caso de Fernando, ahora iniciando este nuevo juicio penal en el caso de nuestro compañero Jaime Cedillo en el Azuay. Y esto pues obedece evidentemente a una política de acoso sistemática al periodismo ecuatoriano
por lo cual nosotros, además de rechazar esta actitud del gobierno, llamamos a todo el periodismo ecuatoriano, a todos los periodistas ecuatorianos, a que resistan, porque no es el momento en que nosotros debamos bajar los brazos, todo lo contrario, felicitar a todos aquellos que valientemente, como en el caso de Fernando, como el caso de Jaime Cedillo, están exponiendo los casos de corrupción y decirles que el pueblo ecuatoriano está en deuda con este periodismo que está llevando en las circunstancias más difíciles y adversas su papel de denuncia de la corrupción. Debo simplemente ratificar lo que dijo el señor ex secretario de la CIE, el señor Emilio Álvarez, quien hizo una denuncia pública ya en el caso de haber cesado sus funciones y como haber conocido de primera mano todo lo que ha ocurrido, quien hizo una denuncia pública acerca de lo que el gobierno ecuatoriano está realizando en contra del derecho a la libertad de expresión. Así es que, compañeros, en este sentido, la ONP se mantendrá vigilante, respaldará como debe ser a todos los periodistas ecuatorianos que en uso de su legítimo derecho están honestamente llevando al pueblo ecuatoriano la información que sobre estos casos terribles de corrupción, además ampliamente verificados por la misma justicia ecuatoriana, que es lo más insólito, que se persiga a quienes han demostrado y la justicia ecuatoriana les ha balizado en sus denuncias, no se persiga a los periodistas.